Cada vez que te enojas, no pierdes el control, lo entregas. Cada vez que te enojas, no pierdes el control, lo entregas. Y esta es una verdad incómoda que pocos se atreven a mirar de frente. Porque creemos que el enojo es fuerza, que levantar la voz es carácter, que reaccionar es una forma de defensa. Pero en realidad, el enojo no llega para protegerte. Llega para despojarte. Te quita claridad. Te quita dignidad. Te quita paz. Y lo hace de la manera más peligrosa posible, en silencio, disfrazado de tengo razón. Cuando pierdes el control, no es el otro quien gana poder sobre ti. Eres tú quien se lo entrega. En ese instante en que reaccionas, en que explotas, en que permites que la emoción decida por ti, ya no estás al mando. Te conviertes en rehén de lo que otro dijo, hizo o insinuó. Y eso no es fortaleza. Es vulnerabilidad. Nos enseñaron que la calma es debilidad y que el carácter se demuestra imponiendo la voz. Nadie nos explicó que la verdadera fortaleza es permanecer intacto cuando el mundo intenta provocarte. Que el dominio más alto no es cambiar a los demás, sino no permitir que nadie te saque de ti mismo. Porque cuando alguien logra alterarte, ya te conquistó sin tocarte. Hoy no vengo a decirte que no sientas. Eso sería negar tu humanidad. Vengo a recordarte algo más importante: sentir no significa obedecer. Puedes sentir enojo y aún así elegir cómo responder. Puedes arder por dentro y aún así hablar con templanza. Puedes ser herido y aún así actuar desde la grandeza. El problema del enojo no es la emoción en sí, sino lo rápido que la convertimos en acción. Cuando aparece, la claridad se va. Y sin claridad no hay dominio, solo impulso. El cuerpo se tensa, la respiración se acorta, la mente se acelera. No decides, disparas. Y quien dispara sin apuntar casi siempre termina hiriéndose a sí mismo. El enojo es reactivo por naturaleza. No construye, no resuelve, no eleva. Solo descarga. Y descargar emociones no es lo mismo que procesarlas. Durante años confundimos desahogo con fortaleza, hasta que la vida nos muestra el precio: relaciones rotas, palabras que no se pueden retirar, oportunidades perdidas. La verdadera fuerza aparece en ese segundo invisible donde decides no reaccionar. Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta es donde vive tu libertad. Ahí recuperas el control. No reprimiendo lo que sientes, sino decidiendo que eso que sientes no va a gobernarte. Cuando entiendes esto, algo cambia profundamente. Descubres que la paz no depende de quien te rodea, sino de quien decides ser. Que no necesitas ganar todas las discusiones para conservar tu dignidad. Que no todo ataque merece una respuesta. Y que mantener la calma no te hace débil, te hace libre. Libre de impulsos. Libre de arrepentimientos. Libre de conflictos innecesarios. Porque el verdadero poder no es reaccionar. El verdadero poder es gobernarte a ti mismo. Durante mucho tiempo creí que ciertas personas tenían un poder especial sobre mí. Como si existieran botones invisibles que ellas podían presionar para desatar mi enojo. Decía frases como: me sacó de quicio, me hizo perder la paciencia, por su culpa reaccioné así. En ese momento no lo notaba, pero todas esas frases tenían algo en común: me quitaban la responsabilidad. Era cómodo pensar que el otro era el culpable. Pero esa comodidad tenía un precio muy alto. Porque mientras creyera que alguien podía hacerme enojar, yo seguiría siendo esclavo de sus acciones, de sus palabras y de su comportamiento. Le estaba entregando mi poder emocional a personas que ni siquiera eran conscientes de ello. La verdad, aunque incomode, es otra: nadie te hace enojar. Tú decides enojarte. Esto no significa que el otro no provoque, que no sea injusto, grosero o indiferente. Puede serlo. Pero entre lo que el otro hace y lo que tú sientes existe un espacio sagrado. Un espacio que casi nadie habita con conciencia: tu decisión. Ahí vive tu libertad. El problema es que la mayoría de las personas vive ese espacio en automático.
Reaccionan sin darse cuenta, como si la emoción fuera inevitable, como si no existiera otra opción. Pero no es así. La emoción es una respuesta aprendida, no un destino escrito. Y cuando entiendes esto, recuperas el control que habías cedido sin notarlo. Recuerdo momentos en los que una crítica me encendía por dentro. No porque fuera devastadora, sino porque tocaba una inseguridad que yo no había sanado. El estímulo era externo, pero la herida era interna. Y ahí comprendí algo clave: lo que te enoja no habla del otro, habla de ti. Por eso dos personas pueden recibir el mismo comentario y reaccionar de formas completamente opuestas. Una se altera, la otra permanece en calma. No es el comentario. Es la interpretación. Es la historia que cada uno construye dentro de su mente. Recuperar la responsabilidad emocional comienza con un cambio de lenguaje. Dejar de decir «me hicieron enojar» y atreverte a decir «decidí reaccionar». Esa frase duele al principio porque te quita la excusa, pero también te devuelve el poder. Porque si tú decides reaccionar, tú también puedes decidir no hacerlo. Nadie puede gobernar una emoción que tú no le entregas. Nadie puede robarte la paz si tú no se la cedes. El siguiente paso es observar el estímulo sin juicio. Alguien habló. Alguien actuó. Punto. El sufrimiento extra nace de lo que interpretas, no de lo que ocurrió. Cuando eliges conscientemente tu respuesta, te elevas por encima del impulso y recuperas tu centro. Responder desde la conciencia no significa callar ni tragarte todo. Significa no responder desde la herida. He aprendido que responder con calma no siempre cambia al otro, pero siempre me cambia a mí. Me mantiene íntegro. Me mantiene en control. Cada vez que eliges no reaccionar, entrenas una versión más fuerte de ti. Una versión que no necesita explotar para sentirse poderosa. Una versión que entiende que la verdadera libertad no está en controlar a los demás, sino en gobernar tu mundo interior. Y cuando asumes que nadie te hace enojar, dejas de vivir a la defensiva. Empiezas a vivir desde la responsabilidad. Y justo ahí, comienza la verdadera libertad interior. Hubo un momento en mi vida en el que creí que mi enojo era una señal de rectitud. Pensaba que levantar la voz, endurecer el gesto o reaccionar con fuerza era una forma de defender la verdad. Me convencí de que reaccionar era valentía. Pero con el tiempo entendí una verdad incómoda: la mayoría de mis enojos no nacían del amor por la verdad, sino del ego herido. No era justicia lo que defendía. Era orgullo. No era dignidad. Era miedo a no ser reconocido, a no tener razón, a no sentirme suficiente. El enojo, en muchos casos, es solo una máscara elegante que cubre una herida no atendida. Cuando alguien cuestiona tus ideas, tu valor o tu posición, algo dentro de ti se activa. Y no siempre es conciencia. Muchas veces es el ego gritando: no me toques ahí. El ego no busca comprender, busca ganar. No quiere verdad, quiere superioridad. Por eso el enojo aparece con tanta fuerza cuando sentimos que nos minimizan, nos ignoran o nos contradicen. No reaccionamos porque algo sea incorrecto. Reaccionamos porque algo nos duele. Y mientras no reconozcas ese origen, seguirás confundiendo reacción con convicción, orgullo con firmeza, ataque con defensa. Aprendí a hacerme una pregunta incómoda, pero liberadora, cada vez que algo me enojaba: ¿qué está tocando esto en mí? Al principio la respuesta rara vez es noble. A veces es inseguridad. Otras veces es miedo a quedar mal, a perder control, a no ser validado. Otras veces es una herida antigua que ni siquiera tiene que ver con la persona frente a ti. Reconocer esto no te hace débil. Te hace honesto. Porque cuando sabes desde dónde nace tu enojo, puedes decidir qué hacer con él, en lugar de ser arrastrado por él. Muchas discusiones no escalan por el tema en sí, sino por la necesidad de tener razón. El ego necesita ganar para sentirse seguro. Pero cada vez que eliges ganar una discusión desde el enojo, pierdes algo más valioso: tu paz. He estado ahí.
defendiendo argumentos con el corazón acelerado, la voz tensa y el cuerpo rígido. Al final, incluso cuando ganaba, me quedaba vacío. No había ganado verdad. Había alimentado orgullo. Bajar la necesidad de tener razón es uno de los actos más poderosos que puedes practicar. No significa callar siempre ni aceptar injusticias. Significa no reaccionar desde la herida. Puedes sostener tu postura sin enojo, poner límites sin agresión y expresar desacuerdos sin perderte a ti mismo. Cuando el ego se calma, la verdad puede hablar con claridad. Y curiosamente, cuando dejas de pelear por imponerla, la verdad pesa más. El ego herido siempre quiere defenderse, justificarse y atacar. La conciencia, en cambio, observa, comprende y elige. Cada vez que eliges la conciencia sobre el ego, el enojo pierde fuerza. No porque ignores lo que pasa, sino porque ya no necesitas demostrar nada para sentirte valioso. Empiezas a entender que no todo ataque es personal y que no toda crítica es una amenaza. He descubierto que cuando identificas si lo que se activó fue ego, miedo o inseguridad, el enojo se desinfla solo. Porque deja de ser una reacción automática y se convierte en información. Y la información no se grita. Se usa. Cuando haces este trabajo interno, tu presencia cambia. Te vuelves más firme, más tranquilo, más respetable. No porque impongas tu voz, sino porque ya no dependes de ganar para sentirte fuerte. Quien no necesita tener razón todo el tiempo posee algo mucho más poderoso, dominio interno. Hubo un tiempo en que creía que la fuerza se medía por la intensidad de mi reacción. Pensaba que demostrar autoridad era levantar la voz, imponer mi punto de vista o reaccionar con rapidez. Creía que quien hablaba más fuerte tenía el control. Hoy sé que estaba equivocado. La verdadera autoridad no se grita, se sostiene. La serenidad no es debilidad. Es una forma avanzada de poder. Es la capacidad de permanecer estable cuando todo a tu alrededor intenta sacarte de equilibrio. En un mundo ruidoso, acelerado y reactivo, la calma se ha convertido en una ventaja estratégica. Quien domina su energía domina la interacción. Cuando aprendes a hablar más lento, incluso cuando el entorno grita, algo cambia. Tus palabras adquieren peso. No salen disparadas desde la tensión, sino elegidas desde la claridad. La pausa antes de responder no es vacío, es presencia. Y la presencia impone respeto sin necesidad de imponer miedo. La respiración es una herramienta silenciosa de autoridad. No como técnica espiritual compleja, sino como un acto consciente de gobierno interno. Cuando respiras profundo antes de hablar, le recuerdas a tu sistema que tú estás al mando. Tu cuerpo deja de operar en modo ataque y vuelve al centro. Desde ahí, decides. No reaccionas. El tono de voz es otro lenguaje de poder. Responder sin elevarlo no significa ceder. Significa dirigir. Una voz firme y tranquila atraviesa más que cualquier grito. Obliga al otro a bajar su intensidad. Y si no lo hace, al menos deja claro que tú no te moverás de tu eje por su desorden emocional. El contacto visual también comunica autoridad silenciosa. No se trata de intimidar, sino de mostrar presencia. Mirar con calma, sin desafío ni evasión, transmite estabilidad. El otro percibe que no puede provocarte con facilidad, que tu equilibrio no depende de su comportamiento. Esa percepción cambia por completo la dinámica del conflicto. He vivido encuentros donde la otra persona esperaba mi enojo. Esperaba la explosión, la respuesta visceral, el intercambio de golpes verbales. Y en lugar de eso, ofrecí calma. Al principio generó incomodidad. Luego, silencio. Finalmente, apertura. La tensión se disolvió no porque cedí, sino porque no alimenté el fuego. Responder desde la serenidad no significa evitar el conflicto. Significa enfrentarlo desde un lugar más alto. Puedes poner límites claros sin agresión, expresar desacuerdos sin perder dignidad y sostener tu postura sin traicionarte. La calma no te hace pasivo.
Te hace preciso. Cada vez que eliges no elevar el tono, no interrumpir y no reaccionar por impulso, demuestras dominio sobre ti mismo y sobre la situación. Ese dominio no se aprende de la noche a la mañana. Se construye decisión a decisión, respiración a respiración. La calma es más que una estrategia. Es un mensaje silencioso: nadie puede robar mi paz. Es la autoridad que no necesita demostración, pero que todos sienten. Cuando la incorporas en tu vida, descubres que el control no depende del entorno ni del comportamiento de otros, sino de ti. Y eso es poder real. No el poder que intimida, sino el que estabiliza. No el que grita, sino el que permanece. En medio del caos, la calma no solo te protege, te eleva. Aprendí con los años que reaccionar a todo es como cargar piedras en la espalda. Cada una parece ligera al inicio, pero al final del día te deja agotado, sin claridad y sin avance. La vida lanza constantemente estímulos, comentarios, críticas y situaciones que podrían activar tu enojo, pero no todo merece una reacción. Durante mucho tiempo creí que responder a todo era una forma de fortaleza. Pensaba que defender cada punto, aclarar cada malentendido y corregir cada comentario era necesario. Con el tiempo entendí que estaba regalando mi energía a cosas que no la merecían. Y la energía es limitada. Cada vez que la gastas en un enojo innecesario, se la quitas a tu paz, a tu enfoque y a tu propósito. Ignorar provocaciones pequeñas no es cobardía. Es inteligencia emocional. Es entender que no todas las batallas se ganan luchando. Algunas se ganan no entrando al campo. El silencio estratégico, la indiferencia consciente y la distancia emocional son herramientas de poder cuando se usan con intención. Alejarse de conversaciones que no suman no es huir. Es proteger tu espacio mental. Si percibes que el intercambio no busca comprensión, sino reacción, tienes derecho a retirarte. No para castigar al otro, sino para cuidarte a ti. Cada vez que eliges retirarte con dignidad en lugar de reaccionar por impulso, refuerzas tu autocontrol. El silencio consciente también es una forma de respuesta. Guardar palabras cuando la emoción quiere arrastrarte no es sumisión, es dominio. Cada pausa antes de hablar es un entrenamiento para tu mente. Le enseñas que tú decides tu energía, no los demás. He vivido situaciones en las que mantener silencio desarmó por completo el conflicto. La provocación perdió fuerza porque no encontró resistencia. El fuego necesita oxígeno para crecer, y la reacción es ese oxígeno. Cuando no reaccionas, la tensión se apaga sola. Elegir tus batallas es un arte que se aprende observando cómo te sientes después de reaccionar. Si una conversación te deja drenado, tenso o arrepentido, probablemente no valía la pena. La verdadera pregunta no es «¿tengo razón?», sino «¿vale mi energía?». Proteger tu energía implica reconocer que no todas las opiniones merecen tu atención. No cada comentario necesita corrección. No cada provocación requiere defensa. A veces, la respuesta más poderosa es seguir adelante sin cargar con lo que no te pertenece. Retirarte de un intercambio improductivo no te hace débil. Te hace libre. Libre de expectativas ajenas, libre de juegos emocionales, libre de la necesidad de validación. Es elegir tu bienestar sobre el drama. Cada vez que priorizas tu serenidad sobre reaccionar, fortaleces tu autoridad interna. Entrenas una versión de ti que no se deja arrastrar por impulsos externos. Una versión que sabe cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo simplemente soltar. No todo merece tu reacción porque no todo tiene tu valor. Cuando entiendes esto, la vida se vuelve más ligera. Dejas de cargar piedras innecesarias y comienzas a avanzar con claridad, enfoque y paz. Elegir tus batallas no es rendirse. Es sabiduría. Es reconocer que tu energía es sagrada y que gastarla con conciencia es uno de los actos más poderosos que puedes practicar. El enojo prolongado es como beber veneno esperando que alguien más muera. Cada día que lo sostienes, no castigas al otro, te castigas a ti. Te roba energía, claridad y presencia.
Y lo más peligroso es que con el tiempo se vuelve familiar, como si fuera parte de tu identidad. Pero no lo es. Es una carga que puedes soltar. He visto en mi propia vida cómo guardar resentimiento durante días, semanas o incluso años no cambia lo que pasó ni transforma a la otra persona. Lo único que cambia es tu estado interno. El cuerpo se tensa, la mente se oscurece y la vida se vuelve más pesada. El enojo sostenido no es fuerza, es desgaste. El primer paso para liberarlo es reconocerlo sin juicio. No negar lo que sientes ni justificarlo. Nombrarlo. Escribir lo que llevas dentro, sin filtros ni censura, es una herramienta poderosa. Cuando lo pones en palabras, dejas de cargarlo solo en tu mente. Separas el hecho de la emoción y empiezas a soltar. El cuerpo también guarda enojo. Se acumula en los hombros, en la mandíbula, en la espalda. Por eso el movimiento es clave. Caminar, correr, estirarte o incluso respirar profundamente mientras te mueves permite que esa energía atrapada se transforme. He comprobado que después de unos minutos de respiración consciente, la mente se aclara y el resentimiento pierde fuerza. Pero soltar el enojo no es solo liberar tensión. Es una decisión consciente. Nadie puede hacerlo por ti. No significa perdonar de inmediato ni justificar lo que ocurrió. Significa reconocer que tu paz vale más que tu derecho a seguir cargando con el pasado. Cada vez que eliges soltar, te eliges a ti. La empatía juega un papel clave en este proceso. No como excusa, sino como comprensión. Detrás de muchas acciones que nos hieren hay personas cargando con miedos, frustraciones y heridas no resueltas. Ver eso no elimina el daño, pero reduce la necesidad de reaccionar desde el enojo. Preguntarte internamente qué estará viviendo esta persona puede cambiar por completo tu perspectiva. No para justificar, sino para desactivar la tensión. Cuando comprendes que el comportamiento del otro habla más de su mundo interno que de tu valor, el enojo pierde poder. Escuchar sin interrumpir es otra forma profunda de soltar conflicto. La mayoría no quiere ser corregida, quiere ser escuchada. Cuando alguien se siente escuchado, la agresividad baja. La conversación se suaviza. Y aunque no haya acuerdo, hay respeto. Responder desde la comprensión no te hace pasivo. Te hace estratégico. Elegir palabras sin sarcasmo, sin agresión y sin elevar el tono conserva tu energía y protege tu dignidad. He vivido momentos donde una respuesta empática desarmó por completo una situación que estaba a punto de explotar. Soltar el enojo es un acto de amor propio. Es decir, mi paz no está en negociación. No esperes que otros cambien para liberarte. Cambia tu relación con lo que te hiere y recuperarás la serenidad que siempre fue tuya. El enojo retenido es veneno. Liberarlo es poder. Y cada vez que eliges soltar, tu vida se vuelve más ligera, más clara y más libre. La verdadera victoria nunca se mide por cuántas discusiones ganas, cuántas veces impones tu opinión o cuántas veces logras que los demás cedan. La verdadera victoria se mide por cuánto te mantienes fiel a ti mismo en medio del caos. La vida constantemente nos pone frente a situaciones que podrían desencadenar enojo, frustración o desesperación. Pero cada vez que eliges no traicionarte a ti mismo, estás conquistando algo mucho más grande que cualquier conflicto externo. He aprendido que callar al otro no siempre significa perder, y explotar no significa ganar. La verdadera fuerza reside en mantener tu integridad emocional. No se trata de controlar a los demás, sino de dominar tu mundo interior. Cuando defines tu estándar emocional, incluso bajo presión, creas un espacio donde tus decisiones, tu enfoque y tu bienestar no dependen de la actitud de otros. Antes de que la tensión te arrastre, debes definir cómo quieres reaccionar. Esta decisión consciente funciona como una brújula en medio de la tormenta. Actuar desde la dignidad, no desde el impulso, significa que tus palabras, gestos y acciones reflejan coherencia con tus valores, incluso cuando otros esperan que pierdas el control. Esa coherencia es poder silencioso.
Elegir la paz no significa rendirse ni permitir que otros te pasen por encima. Significa reconocer que tu energía y tu equilibrio son tesoros que no pueden ser negociados. La opción más poderosa muchas veces no es tener razón, sino actuar desde la conciencia de que tu serenidad vale más que cualquier validación externa. Cada momento en que respiras, observas y decides responder con calma en lugar de reaccionar. Estás fortaleciendo tu autoridad interna. Ese autocontrol no es rigidez, es madurez emocional. No surge por accidente ni por suerte. Se entrena, día tras día, respiración tras respiración, decisión tras decisión. La práctica de la disciplina emocional incluye anticipar provocaciones y preparar tu respuesta desde la calma. Visualiza los desafíos, considera cómo podrían afectarte y define cómo actuarás. Este entrenamiento te permite responder con claridad y no con impulsividad, incluso frente a situaciones extremas. Cada vez que eliges la calma sobre la confrontación, cada vez que proteges tu energía, estás construyendo un espacio seguro dentro de ti. Un espacio donde tus emociones no te gobiernan, donde tu paz no está condicionada por la conducta de otros y donde tus decisiones son auténticas, no reactivas. El autocontrol no es un rasgo innato, es un músculo que se fortalece con práctica. Mantener la compostura frente a conflictos no refleja debilidad, refleja preparación, disciplina y conciencia de tu poder interno. La serenidad proyectada genera respeto, calma a otros y te permite actuar con eficacia. En última instancia, la verdadera victoria es no perderte a ti mismo. No es callar al otro ni ganar un argumento, sino mantener tu integridad y actuar desde la libertad interior. Cada vez que eliges no reaccionar de forma impulsiva, estás construyendo un nuevo estándar de vida, uno donde la paz, la claridad y el control son tu base. Cuando internalizas esto, descubres que la vida sigue lanzando desafíos, pero ya no eres víctima de ellos. La verdadera fuerza no se grita, se sostiene. La verdadera libertad no se impone, se ejerce desde dentro. Y es en ese dominio interno donde reside la paz que ninguna discusión, enojo o conflicto externo puede arrebatarte.